Una de las cosas más difíciles en un sector con tantísima competencia desde el punto de vista de talento, atraer ese talento y retenerlo, tienen que ver que algo está sucediendo que verdaderamente llame la atención. Esa magia la hemos logrado. Esta vez seguimos con la serie sobre el Private Equity y hemos traído a un gran referente como es Luis Ferrandiz, que es profesor del IESE y que también es presidente de Yacala Iberian. Me gustaría en este siguiente capítulo de la serie comentar también la parte en la que un Private Equity se interesa por una compañía. Yo he jugado al rugby durante muchísimos años y me siento muy identificado con los valores del rugby. Yo me identifico con el capitán del rugby. Es decir, yo estoy dentro del campo igual que los demás, sufro y placo igual que los demás, pero es imposible ganar un partido de rugby sin los otros 14. Es de los pocos deportes donde un solo individuo en fútbol, exacto, no pinta nada. Es decir, cuando tú te juntas con alguien que juega en las primeras ligas desde el punto de vista de private equity ya en un mercado, al final también entiendes que algo grande suceda y ponen todo de su parte y la verdad que las cosas han ido bien. El mercado también a nivel macroeconómico ha sonreído. Al final un emprendedor monta un proyecto que tiene todo el sentido del mundo y hay un momento en el que tiene un techo de cristal que es difícil de superar. Como yo lo había vivido personalmente, sobre todo en el mundo de los servicios. Al final tú vendes horas y las horas tienen un límite. Por mucho que quieras facturar como McKinsey, es un limitante. Esto es como un videojuego, hemos pasado de pantalla. Imagínate el Mario Bros. Ahora no vienen setas, ahora vienen bolas de fuego o bolas de hielo. Gente que se adapta y hay gente que no se adapta. Y estoy vigilado por el private equity porque tengo que dar los ratios para que todo vaya a 3 años vista y que tienes que ir cumpliendo. Entonces todos los meses tienes una parada en boxes que te dice cómo vamos. Si todo va como está planteado, que sea público que nos hemos convertido en un unicornio. Un unicornio es 1.000 millones. Vamos a ver si logramos meternos en esa lista, que no es fácil. ¿Y cuál es el nuevo proyecto? Pues ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez seguimos con la serie sobre el Private Equity y hemos traído a un gran referente como es Luis Ferrandiz, que es profesor del IESE y que también es presidente de Yacala Iberian. Correcto. Bienvenido, Luis. Tocayo, ¿cómo estás? Bien hallado. Encantado de estar aquí, la verdad. La verdad es que estamos haciendo una serie con Crescenta, por eso habrá visto también la audiencia que ha cambiado el logo por ahí, porque el primer episodio lo hicimos con Eduardo Navarro, cofundador de Crescenta, donde estuvimos hablando del Private Equity a nivel básico y me gustaría en este siguiente capítulo de la serie comentar también la parte en la que un Private Equity se interesa por una compañía, cómo la compañía se le ofrece X oferta por parte del Private Equity para poder meterse dentro, cómo también los fundadores de esa compañía asumen, ¿no?, la entrada a un Private Equity y para que la gente también conozca pues, todo el proceso, ¿no?, en esta serie de capítulos. Pero antes de comenzar, para la gente que no te conozca, ¿quién es Luis Ferrandiz? Antes comentábamos una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se define uno a uno mismo? Pues yo diría que Luis Ferrandiz es un profesor aunque soy profesor tardío, pero que también ha sido emprendedor y ejecutivo. Y quizás para hacer una historia muy larga ya, de casi 30 años de experiencia profesional, intentando resumirla, pues yo empiezo en los 90, soy MBA del IESE del 98 y en los 90 empiezo en bienes de consumo. Cuando llega la época.com, pues junto con otro gran amigo, Javier Rodríguez Zapatero, que fue el que fue CEO de Google en España durante mucho tiempo juntos, la verdad es que me llamó y me fui a Yahoo. Y empezamos en Yahoo. Ahí estuve director comercial de ventas durante 3 años aproximadamente. De ahí salto al Grupo Telefónica, en el que estoy casi 4 años, en la filial Páginas Amarillas, cuando Páginas Amarillas era todo TPI, IBEX 35, y muy conocido y además uno de los grandes referentes en temas digitales. En el año 2006, TPI, Páginas Amarillas, se vende, el Grupo Telefónica lo vende, en marzo del 2006, y yo decido montar mi propia consultora digital. Monto una consultora, pues empiezo yo solo y gracias a Dios las cosas van muy bien a pesar de la crisis. El mundo digital está en alza y las cosas van muy bien. En las navidades del 2014, esa compañía ya con cierto nombre en el mercado,
50 personas, unos 3 millones de facturación, es comprada por KPMG, donde estoy 2 años de non-compete, y se cruza McKinsey en el año 2016, finales del 16, y en enero del 2017 pues empiezo en McKinsey, liderando todo el área digital, luego data y de sistemas, y soy el socio responsable en Iberia. Trabajo mucho también en Latinoamérica, fundamentalmente Argentina y Perú, y también en algunos proyectos europeos. La verdad que tengo la enorme suerte de pasar por esa casa, en la que aprendí muchísimo, hice grandes amigos, y al cabo de 3 años y medio, casi 4, pues decido ya marcharme. ¿A dónde? Al IES. En paralelo a todo esto que te he contado, pues también fundamos el ISDI, que es la escuela digital de referencia aquí en este país. Y la verdad que fue un proyectazo que disfruté muchísimo, con grandísimos amigos, y que bueno, también se vendió a un private equity. Y ahora están en el proceso, ¿no?, de venta. Yo ya decido en el año 2020, justo después de la pandemia, dejar McKinsey. Me ofrecen meterme de profesor del IES, y la verdad que me parece una buena idea, porque eso me permite tener libertad para hacer otras cosas, que es lo que yo iba buscando. Y en esas otras cosas surge Yacala. También me meto en un par de consejos, uno de ellos de un interproveedor de Mercadona, que se hizo muy famoso lamentablemente por el tema de la Dana, porque fue uno de los 4 empresarios que fallecieron. Miguel Burdeos, sí. La verdad que tengo un enorme cariño a esa familia, porque ese proceso pues, ha hecho que nos uniera muchísimo. De hecho, hoy vengo del consejo, de haber estado con ellos. Y bueno, aparte de eso, pues como te digo, Yacala. ¿Cómo surge Yacala? Pues Yacala es una compañía italiana que, si Dios quiere, dentro de poco, bueno, ya es unicornio de facto. Lo que pasa es que será público, porque ya habrá un proceso que es justo de lo que estamos hablando, de salida del private equity, y en ese proceso de salida, que si Dios quiere sucederá en menos de 12 meses, bastante menos, espero, estamos ya en ese proceso, pues será público. Yacala es una compañía, como te decía, que surge en el año 2000, la funda Mateo de Brabant, y básicamente lo que hace es generar una idea en la época.com, que es digitalizar los programas de loyalty de los grandes retailers. En este país, por ejemplo, España, pues se conocía mucho el programa de Continente, que luego fue Carrefour. Bueno, pues digitalizar todo ese programa de loyalty. Así empieza, pero en el año 2006, derivado de esa digitalización de esos procesos, pues empiezan a solicitarle emailings, hacer campañas, se empieza a meter en marketing digital. De ahí surge la parte de e-commerce. De la parte de e-commerce, en el año 2013 ya empiezan a meterse en temas de marketing tecnológico, y se empieza a convertir en un referente en Italia. Y allá por el año 2020 empieza en un proceso en el que en marzo del 2021 dan entrada a Ardian, que es uno de los grandes private equities europeos, que compra un porcentaje mayoritario, pero no total, de la organización. El otro porcentaje sigue en manos de Friends and Family, de Mateo y del propio Mateo, y de algún empleado. Y empieza ese proceso y contactan conmigo. De facto, ya en el proceso de entrada de Ardian ya habían contactado conmigo, y me piden que monte Yacala en Iberia. Yo inicialmente me niego, porque no estaba en ese momento, pero tengo que decir que Mateo, como buen emprendedor, y me siento muy identificado con él, a pesar de que yo he tenido también mi rama ejecutiva, pues se cogió un vuelo cuando le dije que no, y se plantó en Madrid y vino al IES. ¿Y dónde estás? Digo, pues estoy en el IES, estoy saliendo. Y digo, es que estoy en Madrid, ¿dónde tengo que ir? Y me convenció. Él y su mano derecha, Stefano Pedrone, se han convertido en grandes amigos a lo largo de estos 4 años y medio. Y la verdad es que la historia ha sido de bastante éxito. En ese momento yo le digo, oye, este tío claramente quiere que yo forme parte de su proyecto. Yo le pongo una serie de condiciones. Una de ellas es que soy profesor de IES y que tengo que, por lo tanto, atender a las clases. Lo acepta perfectamente. Y bueno, me pide, oye, bueno, ¿qué compañía podemos comprar?
yo le indico una compañía que justo yo estaba colaborando con ellos, que se llamaba BeMind. En ese momento tenían unas 70, 80, 90 personas. Y compramos esa compañía. Acto seguido, un año más tarde, compramos otra compañía que es de Pamplona, muy conocida, fundada por una persona que yo conocía desde mi época anterior digital y muy vinculada al mundo del desarrollo web y apps. Una boutique de Pamplona, Pamplonica, de unas 60 personitas. Bueno, con eso se juntan unas 140, 150 personas en el proceso de un año. En ese año ya habíamos crecido con lo que había sido BeMind. A día de hoy, después de 4 años y medio, este año, pues vamos a cerrar habiendo multiplicado por casi 5 el EBITDA y por casi 5, yo diré 4, ¿no? 450 personas y por casi 5 el EBITDA de la organización en lo que es Iberia. Empezamos a abrir Latinoamérica, pero es que paralelamente el grupo desde Italia pues hace los mismos procesos en Francia, Alemania, Inglaterra y algo de actividad en Estados Unidos y países nórdicos. Con todo eso, pues una compañía que en el año 2020, cuando entra Ardian, era unas 1.200 personas, unos 200, 300, no llegaba a 250 millones de facturación, a día de hoy está en 550 de facturación y 3.600, 3.700 personas. Y yo creo que consolidada como uno de los grandes referentes en todo lo que tiene que ver con marketing digital de última generación, con aplicación de inteligencia artificial al marketing. Es decir, nuestro driver desde minuto 1 siempre ha sido cómo aplicamos datos al mundo del marketing, al mundo comercial. Y ese es el nicho en el que jugamos y en el que estamos creciendo pues de forma orgánica, aproximadamente un 20%, pero también de forma inorgánica, adquiriendo otras compañías que nos complementan la oferta y que se van juntando a este proyecto. Esta es un poco la historia, espero haberla resumido. Joder, pero una menuda historia. Yo estoy cogiendo datos de todo mentalmente, ¿vale? Para luego adaptar todo lo que sería la entrevista, pero me parece brutal. O sea, desde ya tus inicios, además has hablado de McKinsey, que creo que tienes por ahí detrás el valuation de McKinsey, está por ahí creo, o no sé si lo tengo por ahí, pero sí, han venido también muchos ex de McKinsey también por aquí por el podcast. Claro, la evolución es que tú te metes en la parte más tech, en diferentes empresas, luego posteriormente ya estás como profesor, que no sé si lo pronuncio bien, ¿es ISE o es IS? Es que muchas veces la gente alarga la E final y no sé si se dice bien pues la verdad o mal, que, me van a matar. Honestamente me pillas, yo creo que es IS. IS, pues ya está, voy a decirlo como IS. No, es una de las grandes escuelas de negocio a nivel mundial. Claro. Y la verdad que me siento muy afortunado de estar dando clase ahí. ¿Porque allí de qué das clase dentro? En el área comercial. Es decir, Vale. yo soy un profesor full time del área de marketing, Vale, con área comercial. Marketing y ventas. Vale, genial. Claro, y has comentado muy bien todo ese proceso en el que entra Ardian. Claro, Ardian, para la gente que no conozca el mundo del private equity, ¿qué representa? Que es un private equity gigantesco, ¿no? Es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Sí, bueno, yo te diría que es uno de los más grandes de Europa y sin lugar a dudas uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Por poner una especie de analogía futbolística, que yo creo que todo el mundo más o menos se puede manejar con términos futbolísticos, sería como una especie de Bayern de Múnich. O sea, no es el Real Madrid, pero es alguien que está siempre en la Champions League. Muy bien. Claro, y ahí estamos hablando de tu papel en Yacala, que al final, Yacala, como has dicho, es una empresa que es italiana, que empieza en la parte de marketing, que poco a poco va haciendo integración vertical, ¿no? Y va intentando también optimizar todo el proceso con la inteligencia artificial, etcétera. Y a ti te llaman por tu expertise anterior y quiere el equipo directivo que tú formes parte y que cojas la división primero de Iberia y posteriormente abre el LATAM, ¿no? En la parte de Iberia, claro, ya había entrado el private equity dentro, ¿no?, de Yacala. Es decir, a ti en verdad te llaman para la expansión
una vez que el Private Equity está dentro ya, ¿no? Bueno, la verdad es que sucede casi en paralelo, porque Vale. a mí, o sea, la historia quizás es un poco personal, pero sí, porque me has dicho que hablemos como... Sí. Entonces te lo cuento, pero tiene su gracia, porque yo cuando yo me voy de McKinsey, mi idea es dedicarme a dar clases, como te digo, ponerme algún consejo, hacer algunas consultas por mi lado, pero no meterme en un proyecto de esta envergadura. Entonces, los primeros que me llaman son mis antiguos compañeros de McKinsey Italia, con los que tenía muy buena relación, que justo les acababan de hacer el plan estratégico a Yacala y dan mi nombre, intentan localizarme y yo la verdad que digo que no, y cuando me llama Andrea Di Miglio, un buen amigo, le digo, Andrea, que no, que yo de verdad que ya sabéis que me he marchado. Solo a la docencia. Ya está, sí, literal, y encantado de colaborar, pero part-time y no, desde luego un proyecto de esas características, no, tienes que conocerlo. Bueno, lo que sucede es que otro gran amigo, vamos, intimísimo amigo mío, que es Luis Carvajal, que es partner de Gonzender, me llama un día y me dice, oye, hay unos italianos que te tengo que presentar. Y yo le digo, pues Luis, ya sabes perfectamente que no estoy para... Dice, no, pero tienes que conocerlos, porque además cuando me han pedido nombres he dicho tu nombre y bueno, se han vuelto... Digo, no, es este. Se ve que... Mira, yo, Joder, tenía buena recomendación, ¿no? Sí, literal. Yo creo que eso fue lo que motivó Italia, que luego efectivamente vinieran, ¿no? Yo creo que la gente... Ya sabes cómo es esto, ¿no? La historia de Hércules, la gente lo exagera mucho. Y entonces, bueno, pues no sé, la situación fue que Luis, como gran amigo mío, me lleva a cenar un día con otro gran amigo nuestro y básicamente me convencen que me siente con esta gente. Pero me convence porque yo le digo que no. Y entonces ya me pide el favor personal y por favor siéntate. Y ya me siento con Estefano y con Mateo, con el fundador y con el CEO global. Y la verdad que nos caemos fenomenal. Pero yo a pesar de eso les digo que no. A pesar de eso, digo, no sé, sí, fenomenal, pero bueno, ¿qué quieres? No, si no quiero nada, es que de verdad que muchas gracias, yo os ayudo. Además, estoy colaborando con estos otros y de verdad que es que no veo qué tal. Y ahí es cuando Mateo se coge un vuelo y se viene y me termina de convencer, porque eso sí que reconozco que me llamó mucho la atención. Digo, este tío verdaderamente tiene muchísimo interés y me ha caído fenomenal. Y luego hablando con mi mujer, pues mi mujer, que me conoce muy bien, dijo, pero si te vas a aburrir nada más dando clases, ¿por qué no pruebas? Total, te lo están poniendo facilísimo. Y he de reconocer que no se equivocó. Es decir, la relación... Hombre, es verdad que, primero, tenemos en España un grandísimo equipo. Tanto los fundadores, los que fueron fundadores de MeMind, como todo su equipo, como todo el equipo de Vico, el fundador de Vico, que ahora son ejecutivos y que son parte de este proyecto, son parte, o sea, son excepcionales, profesionalmente hablando, sobre todo en este área. Técnicamente son brillantes y bueno, ahí están, ¿no? Es decir, la evolución. Yo creo que además hemos hecho un gran equipo, hemos cohesionado muy bien, pero es que además yo creo que hemos cohesionado muy bien con nuestros primos hermanos italianos. Y entonces se ha montado una simbiosis que está funcionando muy bien, estamos exportando talento. Y la historia detrás de todo esto es que, si me preguntas, oye, 4 años y medio más tarde te arrepientes, pues te digo, no. Más bien lo contrario. Me ha permitido meterme en un proyecto que yo no me esperaba que fuera a crecer y tener las dimensiones que tiene. Creo que haber coparticipado y haber sido parte importante y relevante de la historia de una compañía que puede convertirse en el próximo unicornio italiano, pues cuando menos me hace sonreír. Creo que además hemos montado un equipo en Iberia y en LATAM absolutamente extraordinario, excepcional, de que me siento tremendamente orgulloso. Y luego, por último, que no es baladí, a mí el IES lo que me pide no es hacer research, porque yo no vengo del lado académico, sino que me pide seguir en activo. Y para mí es una fuente de conocimiento y de contenido muy grande, para luego poder dar mis clases, aunque son en el método del caso, sin lugar a dudas, tener tan cerca lo que está sucediendo en la frontera del marketing me ayuda mucho a desplegarlo y poder trasladar ese conocimiento en el aula. Claro, es que en las universidades normalmente estamos acostumbrados a que profesor de carrera, etcétera,
Pero claro, lo que aporta muchísimo valor a la gente que está estudiando máster o que está estudiando en la propia universidad, empresariales, etcétera, o grados de cómo se le llame ahora, porque hay mucho cambio de nombres. Yo estudié en su momento económicas y administración y dirección de empresas, ahora se llaman de múltiples maneras y tienen muchas ramas también, pero es la práctica, es ver a gente que skin in the game, ¿no? Que está ahí en el terreno de juego, ¿no? Y que te puede enseñar lo que pasa en la vida real, no solo en casos teóricos sin práctica, ¿no? Bueno, yo creo que ambos mundos se complementan. Yo creo que yo creo que como todo en la vida, las cosas no son binarias, o por lo general no suelen ser binarias, y buscar la comunión entre ambas áreas yo creo que es lo óptimo, ¿no? Yo admiro muchísimo a mis compañeros que vienen de la rama académica, de los que aprendo una auténtica barbaridad, porque su forma de conceptualizar las cosas, su forma de hacer research, de construir frameworks, o sea, esquemas, me parece que de verdad hay mucho que aprender ahí, y yo me nutro un montón de eso. Y supongo que yo lo que traigo es lo que tú decías, ¿no? La tangibilización de todo eso en un proceso ejecutivo de aplicación en empresa, y que en mi caso además pues tengo la enorme suerte de estar en la vanguardia de lo que está sucediendo, trabajando con grandísimos clientes que nos ponen a prueba, yo te diría que casi diariamente, y sin el casi, y por tanto a mí, como te decía, esa cuarta parte me nutre mucho. Y la verdad que reconozco que me agrada, ¿no? Es algo que me permite, como te decía, estar dentro del aula pudiendo compartir un conocimiento que quizás de otra forma no sería posible. En este episodio estamos hablando de Private Equity. Y para ganar en el mundo de la inversión no solo debes de invertir, sino que debes de hacerlo muy bien. Y la clave es reducir el riesgo y sobre todo maximizar los retornos de tus inversiones al tener una cartera diversificada. En especial en los últimos años, con los constantes cambios en el mercado, diversificar se ha vuelto una necesidad. La realidad es que no solo tienes que invertir en bolsa o en renta fija. Tu estrategia estaría incompleta. Los grandes patrimonios han aprovechado durante décadas los activos alternativos como los fondos del Private Equity, que estamos hablando en el episodio de hoy, porque generan retornos superiores y son una excelente cobertura contra la volatilidad. El problema es que hasta ahora acceder a ellos era prácticamente imposible para un inversor individual. Pero esto ha cambiado. Crescenta ha roto esta barrera y es la primera gestora digital en España para invertir en fondos de capital privado. Y su misión es clara: democratizar el acceso al private equity y hacerlo accesible a inversores minoristas y profesionales como tú desde tan solo 10.000 euros. ¿Cómo lo logran? Combinan la solidez de los mejores fondos internacionales con la agilidad de una plataforma digital, aportando así una inversión eficiente, ágil y transparente. Personalmente soy inversor en la plataforma y la verdad es que no puedo estar más contento con el servicio y la profesionalidad del equipo y con la diversificación que aporta este tipo de inversión a mi propia cartera. Así que ya sabes, si buscas crecimiento y diversificación, Crescenta puede ser tu aliado para conseguirlo. Visita el link de la descripción y del comentario fijado y empieza a invertir con Crescenta hoy mismo. Esto es un podcast que es de inversión y la gente que nos ve pues le encanta ver el proceso, ¿no? En el que se saca rentabilidad, el capital, en el que se ve todo el camino, ¿no? Como comentas, entrasteis casi a la par, es decir, casi te convencen para entrar con la... Ellos ya estaban hablando. Estaban ya hablando, o sea que ya estaban haciendo como los planes de expansión. Correcto. ¿No? Y por eso iban a tiro hecho y venían a propósito, no tenían tiempo que perder para convencerte, ¿no? Y empezar a hacer toda la estrategia. Normalmente una compañía de este estilo, claro, ¿cuánto estaba facturando en ese momento, Yacala? Si antes de que entre Ardian, ¿en qué fase estaba a nivel? Lo has dicho antes, pero recordémoslo, de tema de empleados. Bueno, lo has dicho a nivel de Iberia, no lo has dicho a nivel general. Claro, esa compañía, cuando entra un private equity a absorberla, puede haber diferentes fases de la compañía, pero ¿la compañía en qué estado se encontraba? ¿Estaba con un potencial crecimiento tremendo y por eso querían meterse de lleno para los siguientes 4 años la expansión?
sea, ¿en qué situación estaba Yacala? Bueno, Yacala estaba en una situación de crecimiento, pero geográficamente empezando a llegar a su punto de saturación. Uh-huh. Todavía con cierto margen de crecimiento. Italia es grande. Italia tiene organizaciones, tiene un PIB mayor que el de España, entonces, uh-huh. Y tiene organizaciones de mucho tamaño a nivel internacionales. Pero estaba llegando a un punto en el que claramente el negocio lo que estaba solicitando es hay un hueco de mercado para montar un jugador multinacional, vale, con estas capacidades. Yo creo que esa es parte de la historia que ven tanto Matteo como Stefano. También hay un punto de ambición que yo le reconozco a nuestros primos hermanos italianos, que a veces, yo creo que el español a veces no nos creemos lo que verdaderamente somos. Uh-huh. Y el italiano no es que se lo crea, es que va como 8 pueblos por delante de lo que verdaderamente es. La mezcla de ambos probablemente es lo que está haciendo que esto funcione bien. Sí. El anclaje nuestro y la manera de soñar. Pero yo admiro mucho la manera de la visión y el emprendimiento que tienen los italianos, porque es que se lo creen de verdad, independientemente de dices, ¿pero dónde vas? ¿No? Pero si tienes un arco y una flecha, ya, pero voy a cazar el mamut. Y lo cazan. Y dices, pero ¿cómo lo has hecho? Pero esa facilidad de emprender, de sobreponerse a cualquier tipo de barrera es espectacular. La ley de la atracción, ¿no? Que llaman siempre, ¿no? De visionarlo hasta que al final llegas a alcanzarlo, ¿no? Pues posiblemente tenga mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, ellos lo que visualizan es una compañía que es capaz de jugar de tete a tete, me sale, ¿no? De cara a cara, ¿no? Contra Accenture en su filial Song, que primero fue Accenture Interactive, luego la renombraron Song, ¿no? Que es en ese espectro es donde nosotros competimos. Se dan cuenta de que lo que hay es muy pocos jugadores a nivel internacional que estén ocupando ese servicio, uh-huh. Y sin embargo muchos campeones nacionales. Pues aquí en España tenemos a The Cocktail, The Making Science, es decir, compañías que ya estaban metiéndose, algunos que venían desde hacía ya tiempo, otros que nacen más o menos en el 2010, 2011 y que lo hacen muy bien, pero en ese espectro todos los países pasa algo similar. Todos tienen sus campeones y una multinacional transversal que suele ser Accenture. En Francia tienes Artefact. Ellos se dan cuenta de que ellos son el campeón italiano, uh-huh. Que tienen envergadura y que si se juntan con gente con un private equity, uh-huh. Que les dé músculo, pueden soñar con convertirse en un campeón europeo y de ahí, ¿por qué no ir al Nasdaq? Pues yo creo que hemos hecho la primera fase, que ha sido convertirnos en el campeón europeo. Uh-huh. No sé si somos, no te sabría decir, no hay datos de mercado, pero si no somos número 2, desde luego estamos en el top 5. Donde claramente hay un Accenture y luego tienes campeones franceses, alguna multinacional, Publicis, que vienen del mundo de las agencias. Yo te diría que Ayacala en Europa tiene una posición muy fuerte y en el sur de Europa fortísima. Entre Italia, España, la verdad que estamos manejando, yo te diría que el número 2 de mercado claramente. Uh-huh. Luego ya Francia, Alemania. Bueno. Entonces, tienen esa visión. En ese momento, estamos hablando del año 2020, finales del 20, principios del 21. Lo que supone Italia es el 100% del negocio. Bueno, no, porque ya tenían oficinas en varios sitios. Podríamos decir el 80% del negocio, 90% del negocio. Unas 1.200 personas y unos 250 millones, 230, 250 millones de facturación. Uh-huh. Te diría, no recuerdo bien las cifras, pero entre 230 y 300 millones, más o menos en ese rango estarían. Con un EBITDA considerable, estos son servicios. O sea, cuando digo considerables, digamos dentro de la dinámica de la industria. Uh-huh. Y por tanto es una compañía muy atractiva para un private equity de las dimensiones de un Ardian. Y lo que hay es una comunión total. La verdad es que muchas veces pensamos en las compañías como entes
No sé, Ardian. ¿No? Bueno, en Ardian había un socio que se llamaba Marco Berino. Esta persona encaja fenomenal con Mateo, de facto conmigo también termina encajando fenomenal. A día de hoy ya no está en Ardian. Nosotros seguimos con Ardian. Pero esa persona fue, yo creo, el artífice desde el lado de Ardian de que todo esto sucediese. Porque la comunión con el proyecto, la compañía, lo que se quería hacer, etcétera, fue total. Entonces, y vienen no solo a aportar un músculo económico, financiero, sino también de ambición. Es decir, cuando tú te juntas con alguien que juega en las primeras ligas desde el punto de vista de private equity ya en un mercado, al final también entiendes que estas personas no van a invertir en cualquiera, por lo tanto están viendo en ti el potencial de que algo grande suceda y ponen todo de su parte y la verdad que gracias a Dios, pues como te decía, las cosas han ido bien. El mercado también a nivel macroeconómico ha sonreído, esto no nos podemos olvidar, ¿no? Es decir, hemos cogido una ola quizás de crecimiento importante. Segundo, también el sector lleva el viento de cola, lo cual también ayuda. Pues si a eso además le juntas que los profesionales que hay dentro son buenos, o digamos que han demostrado por lo menos a nivel numérico que la cuenta de resultados ha salido adelante y ha sido capaz de atraer talento. Yo creo que una de las cosas más difíciles cuando estás creciendo en un proyecto de estas características, en un sector con tantísima competencia desde el punto de vista de talento, atraer ese talento y retenerlo, tienen que ver que algo está sucediendo que verdaderamente llame la atención, ¿no? Y yo creo que ese caldo lo hemos logrado. Esa magia la hemos logrado. ¿Qué nos depara en los próximos 5 años? No te sabría decir, pero te puedo hablar de los 4 y medio que llevamos. Normalmente estuvimos viendo también en el capítulo anterior las diferentes estrategias que tiene el private equity para entrar en ciertas empresas. Normalmente hay una etapa más growth, que le llaman, ¿no? Y luego hay una etapa más buyout, ¿no? En este caso, y con la facturación, no sé cómo definirlo. La entrada de Ardian, ¿qué sería? Más growth, es decir, veían como que podría haber una expansión internacional y que por lo tanto habría un crecimiento muy por encima del 20-30% anual, o ¿cómo definirías tú la estrategia que buscaba Ardian dentro de la compañía para entrar? Yo creo que la estrategia, que además era compartida, era, oye, tenemos Italia, Italia puede seguir creciendo a unos ratios interesantes porque el sector crece, la necesidad está ahí por parte del cliente y nuestro posicionamiento es muy fuerte, pero no tenemos footprint, no tenemos, perdona los anglicismos, espero que la audiencia me perdone porque yo trabajo, o sea, doy clases en inglés, trabajo en inglés, la verdad que no es porque vaya... Disculpado, la audiencia también con eso de tenemos un lenguaje muy bonito para que directamente digamos anglicismos, pero es que hay veces que es que cuando vienes de una fusión... No es, ¿sabes? Es muy... El propio private equity, que es capital privado, tendríamos que estar diciendo capital privado, no private equity, ¿no? Muchas veces por comodidad, pero es que hay veces que ya los términos son así. No, de todas maneras nosotros dejamos notas del episodio de cada término, de cada cosa que vean y que las vamos a dejar debajo del episodio, pero también en la descripción para que lo puedan ver, o sea, que no se preocupen. Entonces yo creo que la estrategia era, oye, vamos a intentar hacernos en un mercado muy fragmentado, donde hay algunos campeones nacionales, pero el mercado está muy fragmentado, hacer una estrategia de build-up, ¿no? Es decir, oye, vamos a entrar, vamos a comprar, vamos a integrar y vamos a hacer crecer eso orgánicamente, con las personas adecuadas. Y esto es lo que se hizo. Y se hizo con bastante éxito en Iberia, y te diría que en el resto de regiones también. Quizás con menos éxito, quizás también porque el periodo de tiempo, es decir, en Francia se compra hace 2 años y pico, nosotros ya llevamos 4, fuimos los primeros, y es verdad que nuestro crecimiento ha sido casi, te diría que igual de fuerte que el propio grupo, a pesar de que nosotros no hemos comprado más cosas. O sea, que nosotros orgánicamente, es que ya te digo, hemos multiplicado el EBITDA por 5, prácticamente, en 4 años. Entonces, claro, ese crecimiento... Claro, a base también de crecimiento inorgánico. O sea, por un lado es crecimiento orgánico, y que es lo que me has dicho la segunda fase. Sí, pero y la primera fase también fue de comprar compañías. Si meto lo inorgánico, ¿no? Hemos multiplicado por 3,5. No está mal. Correcto. No está con lo cual,
bueno, pues Adrián está muy contento, y tal está fenomenal y contento, aquí todo, yo siempre digo y lo todo mismo. El mundo está contento contigo también, sí, ¿no? bueno, yo creo que hay que estar sobre todo contento con el equipo, porque yo, como esto no lo he dicho, yo he jugado al rugby durante muchísimos años y me siento muy identificado con los valores del rugby, y yo creo que yo me identifico con el capitán del rugby, es decir, yo estoy dentro del campo igual que los demás, sufro y placo igual que los demás, pero es imposible ganar un partido de rugby sin los otros 14. Uh-huh. Es tremendamente, decir, yo creo que es de los pocos deportes donde un solo individuo en fútbol, nada. Exacto, no pinta nada. En fútbol lo tienes, en baloncesto te lo puede generar, incluso en waterpolo, es decir, deporte hockey, en rugby tú tienes un astro y te aseguro que si lo placan los otros 14 no hay manera. Entonces, esto ha sido, yo creo, un enorme trabajo de equipo en todos los aspectos, que sí, que efectivamente ha sido un verdadero éxito, del que yo me siento muy orgulloso, pero sobre todo porque me parece que mirarle a la gente a los ojos del equipo de España y decirles, cuando hacíamos un poco los números de, oye, ¿qué queremos ser? Y los inflábamos, y hemos superado esos números de forma muy relevante, pues yo creo que cuando menos te hace sonreír, ¿no? Es decir, el trabajo bien hecho. Claro, cuando tú comienzas, tienes ya más o menos el conocimiento que viene de la matriz, ¿no? Ya es de Italia, lo llevan trabajando desde hace años, son líderes dentro de su sector, etcétera, por lo menos en el país. Claro, cuando tú te dicen, venga, vamos a montar España, o vamos a montar Iberia, porque sería España y Portugal. Claro, ¿había algo de base en el país ya? O sea, ¿ya habían aterrizado ellos antes? ¿O lo creas o se crea desde cero? Se crea desde cero. Bueno, había alguna actividad relacionada con el servicio inicial de Yacala, aquella digitalización de programas de loyalty. Había algo, pero muy de repente un año había algo, otro año nada. Sí, la verdad se parte de cero. Se parte de cero, se compra 2 compañías, como te decía antes, que una de ellas prometía, que era BeMind, prometía un futuro con gente muy técnica que decía ya estaban despuntando, y la otra que ya estaba muy consolidada en el entorno del desarrollo web y app. Y luego lo que hacemos es que, bueno, esta compañía estaba mucho más, desde la primera, mucho más metida en el entorno del marketing tecnológico, la segunda más en el desarrollo web, pero los italianos tenían otros servicios que nosotros no ofrecíamos, como servicios de programas de loyalty digitalizados, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con design thinking, que tampoco nosotros teníamos y que intentamos implementar aquí en España, con lo cual también traemos servicios que están funcionando en Italia. Y insisto, la simbiosis, o sea, la relación funciona muy bien, confluimos muy bien, el entendimiento es muy bueno en todo momento, y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Y parte de esa financiación, por ejemplo, cuando entra el private equity, es cuando ya hay esa financiación extra para poder hacer las adquisiciones que Correcto. Se hacen en España, ¿no? Así es. ¿Las adquisiciones las hace el propio grupo o te encargas tú también de hacer la negociación para hacer esa compra de cada una de ellas? Claro, que se está creando todo desde cero. Sí. Qué buena pregunta. La primera compra, que es BeMind, ahí soy casi... hago de bisagra, y las cosas funcionan muy bien, pero ahí el liderazgo, de hecho yo intento tener una participación un poco objetiva. Creía que era una muy buena compra, de hecho yo he invertido, los italianos lo ven como, se fían completamente de mí, y la cosa funciona muy bien. En la segunda sí que llevo yo toda la negociación. Y de nuevo, yo creo que el fundador, Diego, se fía también bastante, en este caso de mí, igual que los italianos, y logramos que esto confluya y funcione muy bien. A partir de ahí, cambio cultural, choque, incluso manejo de expectativas, migración de un modelo de startup hacia un modelo mucho más multinacional, mucho más profesionalizado,
con procesos en todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, iba a decir back office, pero... Sí, pero back office se entiende, sí, lo que hay detrás. Financiero, recursos humanos, legal, todo lo que es el manejo de facilities, etcétera. Bueno, todo esto, cómo se va estructurando. Nosotros ahora mismo en España tenemos oficinas en Pamplona, en Madrid, en Barcelona y en Gijón. Digo, ¿por qué Gijón? Yo siempre pongo el ejemplo de Gijón, donde hicimos un fichacaje, un menudo fichaje. No quiero dar nombres porque tampoco me parece que... Sí, lo puedes dar, no hay problema. Pero indican, a mí me indican, oye, hay una persona que tenemos que fichar, pero tiene que estar en Gijón, porque se va de Madrid, vamos, que se va a Gijón. Porque él quiere vivir en Gijón. Quiere vivir en Gijón. Y digo, pues le montamos oficinas en Gijón, macho. Estamos como para pelear por talento, estamos aquí luchando por talento, y si esta persona es tan buena como decís, bueno, y así fue. Se negoció todo y ahora mismo tenemos un grupo en Gijón de técnicos absolutamente extraordinario, pero que te estoy hablando de 30, 40 personas. Claro, cuando las dos empresas que se adquieren, ¿qué facturación tenía cada una por su cuenta? No sé si lo recuerdas. Pues pero vamos a ver, empezando por Vico. Vico tendría una facturación de unos 4 millones, aproximadamente 4 o 5 millones, y la primera, B-Mind se fusionó con otra llamada Targetopia, y entonces ahí entran partes de medios, no te sabría decir, pero ingresos, ventas netas, podríamos estar hablando de unos 15, 16 millones, 14 millones aproximadamente. 15 millones. Claro, normalmente... si no recuerdo mal, porque si me escuchan ahora dicen, no, facturamos 20. Es lo de menos, para más o menos hacer una estimación. Claro, cuando tú vas a negociar esas adquisiciones, muchas veces a la gente que eran dueños de esas compañías, ¿qué les ofreces? ¿Integrarse dentro, o hay algunas veces que dicen, no, yo la vendo y ya os encargáis vosotros? Porque hay de todo, ¿no? Normalmente en estas fusiones hay gente que sí que quiere seguir, y hay otra gente que a lo mejor lo que quiere es, oye, pues mira, dar un paso... Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros lo que hemos ido buscando desde Yacala, junto con Ardian, ha sido ir buscando emprendedores que quisieran sumarse al proyecto. Al final, un emprendedor monta un proyecto que tiene todo el sentido del mundo, y hay un momento en el que tiene un techo de cristal que es difícil de superar. Como yo lo había vivido personalmente, sobre todo en el mundo de los servicios. Al final tú vendes horas y las horas tienen un límite. Por mucho que quieras facturar como McKinsey, la realidad es que las horas tienen un límite. Y es un limitante en sí mismo. Entonces, o te juntas e intentas hacer un grupo más grande, o es difícil. También puedes intentarlo tú, y ha habido otros que lo han hecho solos y han triunfado. Pero el modelo que nosotros seguimos es: te tiendo la mano, júntate con nosotros, crecemos juntos, sigues manteniendo participación durante unos años. De tal manera que no comprábamos el 100%, comprábamos la mayoría. Eso podría estar entre 51, 60, máximo 70. El otro 30, 40, 49 se quedaba en manos del emprendedor. Con una cosa súper importante, y fíjate, para que veas un poco la mentalidad que teníamos, además esto muy compartido entre Mateo, Estefano y yo, y es: no penalicemos lo que hagamos juntos. Muchas veces cuando las compañías compran de esta forma, en el SPA, o sea, en los documentos que tú firmas por la compra de la organización, terminas poniendo cláusulas en las que identificas que si el cliente viene de Italia y entonces te lo doy yo, entonces solo te contará un porcentaje de la venta porque no sé qué. Pero si el cliente entonces tal, y si vas a utilizar recursos míos, yo te los voy a cobrar. Y nosotros coincidimos desde el minuto uno de decir: hagamos las cosas limpias, o sea, de verdad, simples. Yo todo lo que te traiga te cuenta. Porque me va a contar a mí en mi salida con Ardian. Y de lo que va es de que nos unamos, que el grupo cada vez sea más fuerte, y que lo que empecemos a establecer es una relación y una nueva cultura que no va a tener que ver con la compañía que tú montaste, que en el caso de la primera tenía pocos años, 4 años, 5 años, pero en el caso de Vico
eran 20 y pico, a 20 años. O sea, era una cultura, y además de Pamplona, muy fuerte. Bueno, no va a... Pero algunos elementos de esa cultura, sin lugar a dudas, se migrarán y serán parte de esto, porque lo que tenemos que lograr es entre todos montar la cultura que nosotros. Entonces, en ese sentido, era fundamental que el emprendedor tuviera ganas de vincularse al proyecto. Y te diré que a día de hoy han pasado el earnout, han pasado ya casi 2 años en el caso de uno y 1 año y siguen vinculados y yo espero que sigan vinculados para la siguiente fase. Y esto mismo ha pasado también en otros países. El mismo efecto ha pasado en otros países, porque un poco lo que íbamos buscando en todo momento son emprendedores que se pudieran unir al proyecto para hacer un grupo mucho más fuerte. Sí, es un win-win, ¿no? Es como que tú al final, si te unes y a escalabilidad tú ya no puedes llegar a más, pero joder, te insuflan unos nuevos vientos de cola y además no estás tampoco rateando el tema de los porcentajes, sino que dices, venga, todos a todos, cada uno con nuestros porcentajes y nos lo llevamos cada uno a proporción, ¿no? Sí. Eso hace que se juegue más el pellejo todo el mundo, ¿no? Y que no haya tampoco incentivos a bajarte de cuando Totalmente. Todo va perfecto, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado. Es decir, oye, clientes que venían de Italia nos han entrado a nosotros y nos han contabilizado y nosotros hemos sido capaces también de traer clientes a otros países multinacionales que tenemos. Entonces, cuando... esto va a sonar un poco... No estoy diciendo que el resto no lo haga bien. Lo que intento, lo que voy a intentar es expresar que nosotros cogimos una línea de ejecución que lo que en todo momento primó fue ganamos todos. Lamentablemente yo creo que muchas veces cuando se compran compañías esa no es la postura de todas las partes. Sobre el papel sí, o digamos en la negociación sí, ¿no? Verbalmente sí, pero luego cuando empiezas a bajarlo esto no siempre ocurre. Y muchas veces muy buenos proyectos se dan al traste. Bueno, pues esto, ¿no? Porque empezamos con lo que comúnmente se llama politiqueos, que no suman, restan y además hacen que grandes proyectos terminen no triunfando, no saliendo adelante. Nuestro foco en todo momento, y esto hay que decirlo, ¿no? Esto, gracias a Dios, es filosofía de Mateo, ¿no? Mateo en todo momento siempre ha sido muy generoso, porque le ha primado el proyecto. Y Estéfano igual. Y yo creo que eso ha trascendido y al final, a día de hoy, es algo que se respira en la organización. Si ganamos, ganamos todos. Este año hemos tenido un muy buen año, por ejemplo, nosotros en España. Yo estoy viendo, es decir, el otro día comentábamos la bolsa de bono que tenemos y digo, es que se le va a repartir todo. O sea, a quien se lo merezca, lógicamente. Es decir, que no hay siempre como todo, ¿no? 450 personas, no todas tienen variable, no todas tienen, pero que se lo merezca, por supuesto, joder, esto además hay que celebrarlo. Porque es que empezamos de cero otra vez en enero. Ya, pero es que a mí me alucina, me está diciendo que son 450 personas, solo la parte de la división de España y Latinoamérica, sí. ¿no? O sea, eso estamos hablando de que habéis contratado a 450 personas, o bueno, contratado, absorbido también, porque parte era de las dos compañías. O sea, si pones, hemos fichado aproximadamente yo te diría entre 250 y 300 personas. Eso es que es en 4 años. Que es una barbaridad. Claro, el proceso de fichar talento para hacer ese movimiento tan rápido, eso tiene que ser lo más difícil con diferencia, ¿no? De todo ello. Pues no sabes el Te lo digo como empresario, ¿eh? Celso y Mar me van a no sé si me escucharán, pero es que lo hacen muy bien y todo el equipo que tienen. Es que lo hacen muy bien. Hemos logrado, junto con las personas de operaciones, es decir, el equipo de OTE, Javier, que está en Gijón, es que le ponemos mucho cariño. Nosotros vivimos de las personas. Más si son servicios. Y además, eso sería la única forma de escalar es con personas. Entonces, y además en un contexto de competencia brutal. En un sector que, insisto, el viento va de cola, pero eso tiene grandes pros, pero también muchas aristas. Entre ellas está cómo retienes el talento. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que además inventamos en España, y que estamos ahora mismo exportando al resto de países, que se llama Yacademy, de Yacala,
Academy, que tiene diferentes facetas, pero todos los septiembres, marzos, damos entrada a unas 30, 40, 50 personas a las que formamos durante 3 meses. Fichamos gente a la que pagamos sencillamente para formarlos. Tanto teóricamente... Ya verás la audiencia, todavía llegan currículum de la audiencia, seguro. Hay muchísimo cribado. Se presenta cada vez más gente porque muchos de ellos salen con certificaciones de Salesforce, de Adobe, de Google, que pagamos también. Ahora vamos a cambiar un poco la dinámica porque estamos empezando a coger cierto nombre y al haber hecho el curso, pues... Pero a lo que voy es que una de las cosas que más me gusta de esa formación, que en el fondo también viene de lo que yo he aprendido en escuelas donde yo he estado. McKinsey en este sentido es una grandísima escuela de gestión de talento. Y hemos venido a aplicar muchas cosas que yo aprendí en esa casa. De cómo hacer el recruiting, de cómo gestionarlo, de cómo gestionar el talento, cómo hacer el onboarding de la gente dentro de la organización. Tampoco nos da miedo que nuestros clientes nos digan, oye, me encantaría quedarme con esta persona. Ha pasado, sabemos que está pasando y pasará. Y estamos encantados, porque creemos que es una manera también de diseminar el talento de Yacala dentro del ecosistema. Pero una de las cosas que te decía, ¿no?, que más me enorgullece es que hemos hecho reskilling de gente por encima de 40 años, 50 años. Gente que de repente era periodista, que tenía otras profesiones completamente diferentes, que han hecho la apuesta de meterse en uno de estos Academies y Talents y de repente están trabajando con nosotros y además lo están haciendo de lujo. Lógicamente su curva de aprendizaje es muchísimo más vertical que de una persona joven. Ya tienen muchísimo a ver. Lo que no saben es la parte técnica. En cuanto aprendan la parte técnica, manejo de cliente, el manejo de objeciones, es muchísimo más natural, ¿no? Les sale, ya lo habían aprendido, ya no. Y eso es algo de lo que yo, por lo menos, yo creo que todo el equipo, pero vamos, yo personalmente estoy muy, muy orgulloso. Creo que además, de hecho, el fomento que lo hagamos cada vez más. Espero que te esté gustando este episodio y para traer a grandísimos referentes, como es el caso de Luis Ferrandiz, necesitamos de vuestro apoyo. Así que si aún no estás suscrita o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, déjanos tu feedback en la zona de los comentarios, coméntanos qué te ha parecido. Es impresionante toda la experiencia que tiene el propio Luis. Y también comentarte que si nos estás viendo a través de formato audio, video podcast, en las plataformas como en Spotify o en iVoox, que nos des 5 estrellas al canal para que pueda llegar nuestro contenido a mucha más gente y sobre todo que le des un buen me gusta para que el algoritmo nos siga recomendando a muchos y muchos más inversores. Así que sin más, te dejo con el episodio. Para que entendamos también cuáles son vuestros clientes objetivos normalmente en la compañía y para ese potencial crecimiento también tiene que haber una labor de ventas. Os dedicáis al marketing, o sea que básicamente lo vuestro es vender, ¿no? Pero ¿cuáles son vuestros clientes potenciales? ¿Son empresas que vais directamente B2B o también hay consumidores finales? O sea, ¿cómo es el producto que vosotros vendéis o servicio? Nosotros vendemos consultoría de marketing tecnológico. Entonces, como consultoría es un B2B. Vale. ¿A quién le vendemos? A compañías grandes y a medianas compañías. ¿Qué es mediana compañía? Pues es una buena pregunta. Yo te diría que todavía tenemos un grupo de clientes que están en facturaciones de 50 a 100.000 euros año. Yo lo que le digo mucho al equipo es que nos fijemos en si esos clientes pueden crecer o no con nosotros. Porque si pueden crecer, entonces apostemos por ellos e invirtamos. Como ha pasado. Es decir, clientes, no te estoy hablando de clientes de Meliá o de Barceló o del Santander, no te estoy hablando de clientes que a lo mejor son startups, pero que ya nos facturan 50.000, 100.000 euros, pero que estamos viendo que su trayectoria es hacia arriba. O sea, acompañémoslos en el crecimiento porque esa filosofía de emprendimiento es la que nosotros tenemos y, por lo tanto, culturalmente vamos a encajar muy bien. Y luego, nuestro gran bloque de clientes, lógicamente,
es el IBEX 35. Nosotros estamos ahí en la faceta que a nosotros nos toca, que además es un poco compleja, porque estamos como entre medias de sistemas, datos. Claro, es que es marketing, pero es marketing Sí. a nivel muy tecnológico, ¿no? Por Sí. lo tanto, te tienes que meter dentro de una compañía tan grande entre dos departamentos casi, ¿no? Que Bueno, es el tema de data, IT y también la parte de sí. marketing puro y duro, ¿no? O sea, mira, yo creo que la mejor manera de explicarlo es nosotros lo que hacemos es utilizar tecnologías que existen actualmente de fabricantes, de vendors que se llaman, ¿no? Como Salesforce, Adobe, Tilium, Microsoft, Google. Cogemos esas tecnologías y las implementamos en clientes y les ayudamos a gestionarlas. Para que esas tecnologías funcionen, necesitan una gasolina. Y esa gasolina es el dato. Vale. Necesitamos los datos para incorporarlos a esas tecnologías de tal manera que nos permitan llegar a hacer un marketing uno a uno con cada uno de los potenciales clientes o clientes que tiene nuestro cliente. ¿Me he explicado? Sí, perfecto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Y dices, claro, si dices, es que el marketing está cambiando un montón. Es que el marketing se ha convertido de algo que era, voy a hacer un anuncio, y hablaban básicamente del marketing de publicidad, cuando realmente marketing nunca ha sido publicidad, ha sido las 4 Ps. Por lo tanto, tocas producto, tocas precio, tocas canales y tocas publicidad y promoción, tocas propuesta de valor, tocas go-to-market. Nosotros estamos en ese área. Que, oye, ¿cuáles son tus objetivos desde el punto de vista de adquisición, de crecimiento de cliente, de fidelización o de retención? Y en ese espectro es donde nosotros actuamos. ¿Cómo? Cogemos los datos, modelizamos, lo metemos en estas tecnologías y somos capaces de ir a Luis Miguel y darle el mensaje que Luis Miguel necesita, porque entendemos y tenemos todo el contexto de Luis Miguel. ¿Qué series ve? ¿Dónde navega? ¿Por qué está entrando en el banco? ¿Qué está consumiendo? Lo que tenga nuestro cliente sobre Luis Miguel. Que luego nosotros podemos llegar a enriquecerlo, posiblemente. Pero eso es una... Pero trabajamos fundamentalmente con lo que se llama first party cookies, es decir, con datos de primera parte, que son los que tiene el propio cliente. Un Santander, un Barceló, etc. Claro, que son muchos datos. En algunas de estas grandes compañías Muchos. tienen un montón de data que está desaprovechada y que vosotros lo que vais es a tratamiento de esos datos para poder segmentar correctamente y poder ofrecer el mejor producto o servicio que la compañía le pueda ofrecer a ese cliente potencial. Es no desaprovechar todo el potencial que tiene. El conocimiento que tienes dentro de tu casa, que lo tienes ahí latente, vamos a utilizarlo para hacer un marketing mucho más eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Gestión de ventas a lo mejor también, ¿no? También, no, absolutamente. Posteriormente. Todo lo que tiene que ver con venta de canal digital. Uno de nuestros clientes, bueno, podría estar aquí hablando, pero prefiero no dar marcas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú piensas en este proceso, en el fondo es un proceso que venimos utilizando en marketing, en negocio de toda la vida. Es decir, oye, yo cojo unos datos, analizo los datos, o es que lo hacíamos desde el punto de vista de Business Intelligence, es decir, de diagnóstico de qué había pasado. A partir de ahí tomamos una serie de hipótesis, decimos, oye, pues yo creo que estos son los casos de uso que podemos aplicar, aplicamos, vemos qué ha sucedido, retroalimentamos y volvemos a empezar. Este círculo ahora se ha vuelto en tiempo real. ¿Cómo? A través de estas tecnologías que estos vendors han puesto en nuestras manos. Entonces esto está haciendo una eclosión bestial. Si ahora a esas tecnologías le metes inteligencia artificial, pues ya entonces te puedes imaginar, no solo hace falta que pienses en cualquier caso de uso, pues efectivamente se puede hacer. ¿Qué hace falta para que sea posible? Pues te diría que 3 cosas. La primera es tener los datos, esa gasolina, bien modelizada. Es decir, si los datos los tienes, no los tienes. Y las compañías tradicionales nunca se fijaron en esa tipología de datos. Nunca se trataron los datos, con lo cual hay un trabajo que hacer. Porque si tú metes porquería dentro de la maquinaria de la tecnología, lo que va a salir es porquería. Entonces tenemos que asegurar que lo que entre esté bien. La segunda es entender esas tecnologías. Y ahí es donde entramos, fíjate, en estos dos, y ahora vuelvo, ¿qué es lo que va a pasar?
Bueno, la tercera parte, ¿no? Es decir, necesitamos entender estas tecnologías, tener el talento para gestionar. Necesitamos los pilotos de las tecnologías. Entonces faltan pilotos. No hay pilotos. Hay que formar a los pilotos. Y es donde entramos nosotros y decimos, bueno, yo te ayudo a formar a tus equipos internos, yo te traigo y te pongo la gente. Y como esto además va variando cada 6 meses, porque es que va evolucionando de una forma vista, yo te voy a ayudar a seguir la velocidad del cambio de todo esto que está pasando, construyendo contigo de tu lado. Y luego la tercera cosa que sucede es que tienes que convivir entre varios departamentos. Todo este entorno es del departamento de marketing o del departamento digital. Pero ¿qué pasa? Depende de la compañía, ¿no? Pero claro, tiene que convivir con el departamento de sistemas porque son tecnologías que se tienen que integrar. Son tecnologías que están en cloud, pero tienen que integrarse ¿cómo? En la parte de data. Esas integraciones de modelización, etcétera, igual tienes que también tratar con el otro departamento, que es el departamento de datos. Entonces, dependiendo de la compañía, esta tecnología, está también la gente de datos, está la gente de marketing, está la gente de digital, y todos tienen que ver que eres capaz de entenderlos técnicamente y que eres capaz de jugar un rol de hacer que las cosas sucedan. Y que no es lo mismo unos perfiles que otros, a nivel de todo, Totalmente, de trabajo. O sea, totalmente. Es que yo, guardando las distancias, yo tengo una empresa mucho más pequeña, pero cuando tengo que tratar con gente, programadores o gente de data o de gestión de datos, con gente de ventas o gente de marketing, es muy diferente. Totalmente. O sea, son perfiles completamente diferentes que los tienes que unir en uno. Totalmente. Solo. Entonces, bueno, pues tenemos. Y esto no solo, pues porque muchas veces a lo mejor estamos pensando, oye, Salesforce, Adobe, bueno, Adobe, esto también aplica al desarrollo web y app, esto aplica también a todo lo que es engagement, o sea, todo lo que tiene que ver con fidelización, todo lo que tiene que ver con programas de loyalty, todo lo que tiene que ver con email marketing, con todo lo que te puedes imaginar del marketing, está metido todo esto en una coctelera. Entonces, ser capaz de montar una arquitectura de tecnología, una especie de orquesta, que tú seas capaz con esa orquesta de hacer un marketing one-to-one a 13 millones de clientes tuyos, Joder, a escala, pues el beneficio es brutal. Sí, sí. Y eso es a lo que Yacala se dedica. Pero insisto, hay otros jugadores también en el mercado, pero eso es a lo que Yacala se dedica. Claro, hay una cosa que has dicho que es muy relevante, ya con esto acabo, sobre el tema este, y es que la confluencia de los diferentes departamentos, ¿no? Dices, ¿dónde están los mayores problemas en todas las unidades a la hora de implementar esto? En las operaciones. 95% de los problemas surgen en las operaciones. En cómo hacer que organizaciones que siguen trabajando en silos se den cuenta de que ya esto no es posible. Estás perdiendo oportunidades por no confluir departamentalmente, no hacer equipos multidisciplinares que te ayuden a capturar todo el valor que tienes latente dentro de tu organización. Y en esas estamos. Como el rugby. Sí. Como las posiciones del rugby. Es así. Es así. O sea, no es lo mismo el que corre que el que... el que está en la melee. Está claro. Bueno, aquí corre todo. El rugby corre todos. Bueno, corren todos. Perdona que yo no soy muy experto en rugby. No te preocupes. Pero vamos, que se entiende perfectamente. Claro, una vez que ya hemos entendido bien el modelo de negocio y el potencial que tiene y también la promesa que tiene, porque claro, no es lo mismo... Por eso ese gran crecimiento. Te están diciendo que te van a llevar a nivel de ventas, que es lo más valioso de una compañía, a otro nivel, que te la van a optimizar, que además vas a aprovechar más la data y que aunque te paguen a la compañía por esos servicios, aún así tú les vas a dar un retorno de 2, 3, 4, 5 o 10 veces X, ¿no? Aparte de eso, hay un potencial crecimiento, las empresas, incluso aunque estén en el IBEX 35, muchas de ellas están más chapadas a la antigua y tienen que venir esta modernización, esta digitalización que se llama, ¿no? Claro, ahí vienen unas perspectivas y unos vientos de cola por parte del sector que son muy grandes. Por eso veíais, bajo todo lo que estoy analizando de la charla, se veía por Ardian que había un mercado muy fragmentado en Europa, que había una oportunidad de acumular gran parte de ese mercado fragmentado y optimizarlo, y además un potencial crecimiento de viento de cola por la digitalización y la inteligencia artificial y todo lo que viene, ¿no? Claro, a partir de ahí, el plan que lo hacen a 4 o 5 años vista, como cualquier private equity, de escalarlo hasta llegar a un punto en el que Ardian salga de la operación. Es justo donde estamos.
y justo ahora estamos en ese nivel, ¿no? Estamos ahí. Vale. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo se lleva? ¿Se lleva con mucha tensión? Es decir, el tema de estar 3-4 años trabajando arduamente para llegar justo a este nivel en el que estáis ahora mismo, claro, tiene que ser cañero todo, porque estamos hablando de que estáis contratando a 300 y pico personas nuevas, más fusión y adquisición, más también el tema de internacionalización, que es una cosa que ya no solo es culturas internas, sino también culturas externas de lo que te vayas a encontrar con los clientes potenciales, ¿no? Claro, ¿cómo habéis llevado todo esto y cómo os planteáis ahora esta situación? Bueno, efectivamente yo siempre lo comparo y digo, dentro del equipo, tanto o sea, digamos, a nivel grupal de grupo como en Iberia, ¿no? Yo siempre digo que esto se parece mucho al rugby. Es decir, tú te has metido a jugar al rugby. Entonces, lo que no puedes es estar quejándote que te peguen placajes. O sea, pues, si te has venido a vienes a sufrir, no para ganar. O sea, exacto. Has venido a un juego en el que hay contacto. Entonces, no, si querías jugar a otra cosa, pues dedícate al tenis. Sí. Que es que, oye, por cierto, que lo ganan mucho mejor que en el rugby. Entonces, bajo esa analogía, pues efectivamente se sufre, ¿no? Pero yo creo que como en el rugby, cuando sales y te vas a la ducha, lo que haces es disfrutar mucho. Porque ves el trabajo bien hecho, porque ves lo que has conseguido, porque ves la cohesión del equipo, porque ves cómo has hecho crecer a gente joven que en 4 años pues ha pasado de ser junior a ser manager y además con unas capacidades increíbles, porque además ves el impacto que estás generando en la industria, porque además ves que estás construyendo marca, que además cada vez es más relevante, que la gente que sale de la organización es valorada, que yo creo que el trabajo está bien hecho. ¿Es duro? Sí. Sí, te has metido a un juego que efectivamente no es el pinta y colorea. Sí. O sea, aquí hay con exigencias. Competencia brutal a nivel del mercado. Sí, porque pegarte contra alguien de los nombres como los que hemos hablado. ¿no? Sí, con Accenture no es un fácil. Publicis, un Deloitte Digital, o sea, caramba, sí, te estás pegando. O sea, no son púgiles de 50 kilos, ¿sabes? Bueno, pues ahí estamos. Te tiene que gustar el reto, te tiene que gustar hacer crecer cosas, te tiene que gustar el rugby, te tiene que gustar el contacto. Fácil no es, exigente mucho. Tienes que estar además creciendo por encima del 15%, 20% todos los años de forma orgánica. Joder. Tienes que estar... Se dice pronto eso. Yo que invierto en bolsa muchísimo y encontrar empresas que crezcan al 20 y tantos % al año de manera orgánica, no hay tantas, ¿eh? No. Hay muy pocas. Esta es entonces, y no es fácil de ejecutar, por lo que tú has dicho, porque tienes que reclutar, retener, formar, organizar, las operaciones sufren. Siempre cuento que McKinsey tiene un informe, es el crecimiento de las compañías, que las compañías no crecen de forma lineal, crecen en S's, ¿no? Y yo cuando le comento, ¿no? O sea, estoy en las charlas, insisto, en el comité internacional, te digo, mira, esto es como un videojuego, hemos pasado de pantalla. Es decir, imagínate el Mario Bros. Pues hemos pasado de mundo. O sea, ya está, olvídate, ahora no vienen setas, ahora vienen bolas de fuego o bolas de hielo y tenemos que adaptarnos. Sabemos utilizar el mando, pero las capacidades que necesitamos son diferentes y hay que adaptarse. Hay gente que se adapta y hay gente que no se adapta en ese cambio de pantalla. Entonces, también migrar ese proceso y cómo balancear ese proceso es muy extenuante y tienes que estar constantemente mirando las operaciones y constantemente mirando, oye, ¿cuánta gente tengo de staffing? ¿Cuánto tal? Bueno, este año, por ejemplo, hemos sufrido mucho a nivel de staffing en España, en nuestra región, porque nuestro nivel de ocupación ha sido altísimo por cómo ha ido el negocio. Y decías, pues fichamos más gente, ya, pero es que necesito tiempo para formarlos. Entonces, claro, no se puede hacer eso no en se un puede año. hacer en un año. Entonces, y vas al mercado y los perfiles están inflacionados en precio, ¿no? Y eso, no hay talento, ¿no? No hay. Y el que hay de repente te pide algo que dices, es que no lo vale. Todavía, es posible que lo valga, pero a día de hoy no. Y eso perjudica mi cuenta de resultados y los márgenes que tengo.
Y estoy vigilado por el private equity porque tengo que dar los ratios para que todo vaya encontrado. Con lo cual, es estar dentro de un plan que efectivamente has montado a 3 años vista y que tienes que ir cumpliendo. Entonces, todos los meses tienes una parada en boxes que te dice cómo vamos. Claro, porque el plan, por ejemplo, el private equity os pone un plan no milimétrico, pero un plan claro de objetivos, ¿no? A medio término, ¿no? No es tanto el private equity, es que yo creo que eso es y el equipo directivo, claro, todo en general, esta es ¿no? la historia. El grupo. O sea, yo creo que esto es importante aclararlo. El private equity, yo creo, lo que compra es un proyecto, ¿vale? Y lo que hace es, oye, yo me creo tu proyecto y por lo tanto, y me creo al equipo directivo y voy a invertir en vosotros para ayudaros desde el lado de recursos, contactos, know-how, todo lo que podamos para hacer crecer, mejora gestión, ese cambio de diferentes S's, ¿no? Cómo hacer esa migración, porque ya lo hemos hecho con varias compañías. Ayudar en ese proceso. Pero lo que es el plan realmente lo monta el equipo directivo. Es vuestra responsabilidad. Correcto. Y entonces ese plan, pues el inicial lo montaron Mateo y Estéfano. Ahora estamos varios involucrados en el siguiente plan. Y eso es lo que va a comprar, si Dios quiere, el próximo private equity, es ese plan. ¿Cuál es ese plan? Pues mira, si todo va bien y Ardian sale, digo si todo va bien porque también el mercado está como está, y hay cosas que no controlamos, y ahora mismo, no sé, explota algo, a lo mismo, no quiero dar, ¿no? Pero explote algo, sí. Pues lo mismo, y macroeconómicamente empezamos a subir, pues lo mismo, pues hay que esperar. Pero si todo va como está planteado, lo normal es que Ardian salga, que sea público, que nos hemos convertido en un unicornio y que el nuevo private equity compre el nuevo proyecto. ¿Y cuál es el nuevo proyecto? Pues inicialmente, porque de nuevo, esto es inicialmente, ¿qué queremos? Pues llegar al Nasdaq. Ya somos un unicornio, pues vamos a llevar esta compañía de los 1.500, 1.600 millones a los 3.000 millones. Y cuando estemos en 3.000 millones salimos al Nasdaq. Eso es lo que te iba a preguntar. Es decir, el primer paso es llegar a esa valoración de 1.000, que esa valoración de 1.000 se hará por múltiplo por el EBITDA que generes. Es decir, el objetivo es llegar a X EBITDA para que en ese momento decir, vale, podemos decir que tenemos una valoración hipotética de esos 1.000 millones, que es el unicornio famoso, que lo estamos hablando todo el rato, pero para la gente que no sepa lo que es un unicornio, un unicornio es 1.000 millones. Es valer la compañía 1.000 millones, que sobre todo en el mundo de del emprendimiento y tal, y se habla mucho de los unicornios, que no hay tantos. Es decir, que unicornios... Unos 1.200, 1.300 a nivel mundial. Y en Europa menos aún. O sea, que estamos hablando mucho de Estados Unidos, pero en Europa o en España en general no hay tantos unicornios. No hay tantos. En el caso de Italia. Esa es la parte, eso es algo que yo cuento, por ejemplo, en mis clases, ¿no? Hay aproximadamente unos 1.200, 1.300 unicornios a nivel mundial, de los cuales el 50 y pico % está en Estados Unidos. Hay un 15-20% que está en China. En Europa, contando con Gran Bretaña, toda Gran Bretaña, especialmente Inglaterra, estás hablando de aproximadamente un 14% de los unicornios, lo cual te está poniendo pues, en unos 200 o algo menos, 170, 180, de los cuales la mitad sería en la Unión Europea. Es decir, que en toda la Unión Europea ahora mismo unicornios tenemos aproximadamente unos 70-80. Y esos 70-80, los nuevos que llegan a ser unicornios, porque pues hay unicornios que llevan desde hace ya tiempo. Correcto, y además dejan de ser unicornios una vez que salen a bolsa. En el momento que salen a bolsa y empiezan a... Pues ya directamente, claro, ya eso ya no se cuenta en la lista, ¿no? Sí. Vale. Estos salen. Vale. Entonces, bueno, aquí la idea es, oye, pues está bien, vamos a ver si logramos meternos en esa lista, que no es fácil, y una vez que estemos ahí, pues vamos al siguiente. Y en el camino pueden pasar muchas cosas, porque joder, es que la vida no es una planificación, ¿no? Es esto, uno se pasa la vida planeando y luego adiós y te rompe los planes, ¿no? Pero esta estrategia me parece más, a ver cómo lo puedo encajar, pero en este primer private equity que tiene ese objetivo de llevar de 250.000, por poner un ejemplo, multiplicar por 4 en cosa de 4 o 5 años, sí. Que esos son crecimientos anualizados o TIRs bastante grandes, ¿no? En ese momento te han llevado a esa fase y en esa fase, como has dicho, se vendería a otro private equity que está más especializado en optimización o también en internacionalización, pero
de otro nivel, ya muchísimo más grande. Que claro, ¿cómo cambian las cosas ahí? Cuando ya vas en esa segunda fase, claro que ya cambia. Te lo contaré. Ya todavía ni lo sabes, ¿no? Ya te lo contaré. Nunca. Seguirás en el barco, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea. Exacto. Si no me echan. Sí, esa es la idea. Pero lo que compra el nuevo, como te decía antes, es un proyecto. O sea, no es solo un EBITDA por un múltiplo. El múltiplo no es más que el reflejo del proyecto. Exacto. En el sentido de decir, oye, ¿estos van a seguir creciendo al 15, 20% orgánicamente? Sí, no. ¿El mercado lo invita? Sí, pues ahora mismo, por ejemplo, hay mucha discusión de cómo nos va a afectar la inteligencia artificial. Yo tengo la respuesta, pero puedo entender que un inversor venga y diga, oiga, pero usted... Vosotros cabalgáis encima de ella, no nosotros cabalgamos afecta, encima sí. de ella, pero yo puedo entender que un inversor diga, oiga, que es que he visto que Accenture le ha bajado la acción un 30 y pico % en los últimos 12 meses derivado de la interpretación de la inteligencia artificial. Y es que un Globant, que estaba en 270 millones, 260 euros la acción, 270, pues está ahora en 50 y largos. Es un batacazo del 80%. Bueno, porque vienen de 2021, que es que eso fue... es que estaba todo por las nubes. O sea, después bueno, no de sé, la pero yo inversión monetaria, es que hubo unos múltiplos Globan que estás hablando, es que llegaron a unos niveles de cotización tremendos. No valor. Lo que quiero decir es que al final como es lógico, el mercado también puede cuestionar tu modelo de negocio en función a nuevas tecnologías y nuevas tendencias que vayan surgiendo. Que tú tienes que ser capaz de responder como proyecto. Es decir, pues lo que acabas de decir, mira, es que usted sé que yo siempre respondo a Ardian, ¿no? Que muchas veces el equipo, sobre todo los jóvenes, dicen, pero ¿y esto? Digo, mira, ¿tú te crees que Google, Salesforce, Adobe, Microsoft, Tilium, todos estos, ¿tú crees que dentro de 10 años van a estar ahí y han crecido? ¿Sí o no? Sí, pues nosotros con ellos. A lo mejor estoy equivocado, porque, insisto, decir, oye, a lo mejor mi hipótesis es errónea. Digo, oye, pues no estoy de acuerdo. Tú estás a hombros de gigantes. Es incorrecto, Luis, porque va a venir una nueva tecnología que va a tal. Bueno, no lo sé, ya veremos. A día de hoy, la realidad es la que te estoy contando, o la que estoy expresando. No sé qué nos depara. Entonces, lo que está comprando el nuevo Private Equity es un proyecto, y ese proyecto incluye muchas cosas, que es la historia, es decir, oye, tu proyecto de que esto que va, el sector, está creciendo, no está creciendo, los objetivos, la visión que tenemos. Oye, pero bueno, esto ahí en la está muy bien, pero ¿cómo lo vais a hacer? ¿Qué habéis pensado? Pues mira, nosotros estamos muy fuertes en Europa, pero ya está. Es decir, casi hemos hecho lo más difícil. Donde a todo el mundo le gustaría estar fuerte y solo está fuerte Accenture a nivel transversal, nosotros lo estamos. Que es en un territorio súper hostil, que es Europa. Cuando digo hostil es desde el punto de vista empresarial, porque son muchos países, ¿no? Por también. Regulación, diferentes países, diferentes culturas. Los americanos muchas veces terminan pensando que esto es como allí. No, esto no es como allí, tío. Un español no tiene nada que ver con un italiano. Oh, ¿sois primos hermanos? Sí, pero no. O sea, pregúntaselo a Luis Enrique. Entonces, hay muchas diferencias. Hemos hecho, yo creo, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues Estados Unidos, Middle East, LATAM. Tenemos mucho territorio todavía por conquistar. Y eso es un poco lo que vamos. Y ahí es donde el nuevo Private Equity, efectivamente, tiene que ser de un tamaño diferente. Aquí ya empezamos a hablar de más grandes, ¿no? Mucho más grandes. Claro, estás hablando de alguien que es capaz de comprar algo que está por encima de los 1.500 millones. Sí. No todo el mundo, no todos los private equities se pueden permitir comprar algo así. Además de que también nosotros tenemos algo que decir. Oye, puede haber, a lo mejor si no hay interés, pues no hay interés. Pero si hay interés, normalmente suele haber interés por más de un private equity. Nosotros también nos queremos juntar con alguien que nos aporte valor, que nos ayude a escalar en esos mercados en los que no estamos y que nos aporten cosas que no tenemos actualmente, que nos den guía como Ardian ha hecho en muchos aspectos. Este camino no lo puedes hacer solo. O por lo menos nosotros entendemos que no. Hay gente que lo ha hecho. Mira Inditex. O sea, quiero decir, doctores tiene la iglesia, pero el mercado de private equity, los jugadores de private equity creo que son francamente útiles, sobre todo para ir más rápido.
Estamos hablando de empresas, estamos hablando de cómo es el proceso de financiación y cómo es el proceso de cuando invierte un private equity dentro de la compañía. Todo esto también lo enseñamos a profundidad a todos los inversores que se precien. Pero si no sabes muy bien por dónde empezar, la mejor opción es que empieces por nuestra formación book insignia dentro de Inversión Racional llamada Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es una formación de 12 meses intensiva tanto a nivel teórico como a nivel práctico, donde se te enseñará todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico, inversión de manera activa y de manera pasiva. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, también a través de activos refugio como puede ser Bitcoin, como puede ser oro o como el caso del private equity, y también se te enseña muy bien a cómo invertir de manera activa a través de crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y cómo poder hacer un análisis fundamental a profundidad y comprender la contabilidad de las mismas. Además se te enseña muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir, cómo hacer una optimización fiscal concreta y mucho más. Una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, los otros 10 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9, para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y mucho más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás tanto una zona de testimonios de otros alumnos con diferentes profesiones y diferentes perfiles de edad. También vas a poder ver los temarios de manera más extensa, pero hay una zona de formulario de contacto que es muy importante dentro de la página. En ese formulario de contacto vas a poder rellenar tus datos personales y mi equipo te llamará personalizadamente y de manera gratuita para explicarte cuál es el proceso de admisión, cuáles son las plazas disponibles y sobre todo cuál es el precio de la formación. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. El otro día, en una formación que teníamos interna de Inversión Racional, vino Ramiro Iglesias, que es el otro cofundador de Crescenta, y estuvimos hablando también sobre private equity, pero a nivel ya más práctico, con los alumnos y tal. Y estábamos hablando de las salidas a bolsa, de que estaba cayendo bastante las salidas a bolsa en estos últimos años, porque había muchas empresas, y me estás recordando a lo que me estás comentando con el ejemplo de hoy, que en vez de salir a bolsa lo más rápido posible, lo que hacían era todo el proceso, primero Venture Capital, posteriormente primeras fases de Private Equity Growth, posteriormente luego una segunda fase, como estás diciendo, y cuando ya llegabas a esa segunda fase ya se pensaba si se salía a bolsa o no. No se llegaba ya y se salía a bolsa lo más rápido posible, sino que había todo un proceso de liquidez en el que se iban buscando optimizar cada uno de los procesos. Claro, este mundo a mí me encanta porque estoy aprendiendo un montón sobre ello, porque yo viniendo de una parte en la que solo invierto en las últimas fases de las compañías, que es cuando cotizan, claro, conocer todo este camino que hay intermedio, que es enorme y que es muy desconocido para la mayoría del público que nos ve o nos escucha, que solo ve la cara ya de cuando cotiza. Pues claro, hay mucho dinero detrás, hay muchos incentivos detrás, hay mucha gente que está jugándose el pellejo, como es tu caso, en hacer proyectos y en escalar proyectos que sin esa financiación serían casi, no imposible, pero serían muy complicado y mucho más lento. Más lento. Muchísimo más lento. Más lento, ¿no? Más complejo, más complicado, porque claro, en el momento que te entran recursos tú tienes la capacidad de fichar talento. Es muy posible que sin la entrada de recursos a lo mejor a mí no me hubieran podido contratar. O estoy pensando en otras personas del comité de dirección del grupo, ¿no? Y dices, pues, yo ya que viene de BCG después de 30 y pico años. Entonces, pues no son perfiles fáciles de contratar, sobre todo cuando tienes... ¿Tú quién eres? A mí cuando la primera vez que me dijeron Yacala, miré y dije, perdona, ¿quién? O sea, ¿quiénes son estos tíos? No, unos italianos, digo, italianos. Siendo español. ¿Te acuerdas de Luis Enrique, de nuevo? Sí. Y entonces dices... Con la nariz. Sí, con la nariz. Entonces, bueno, pues dices, no sé, no los conozco, no tal, empiezas a indagar. Te das cuenta que es una compañía que, oye, que en Italia, pues que sí, que lo está haciendo bien, pero que no te está comprando Intesa San Paolo, ¿sabes? Que es el mayor banco, el Santander de Italia. Pero vamos, que hay unicornios alrededor nuestro que no somos ni conscientes de que lo son, ni lo conoce el público. O sea, hay historias loquísimas de mucho éxito que la mayoría de gente de a pie no... Por eso intento hacer también este estilo de podcast, ¿no? Para que la gente también conozca la profundidad que hay en el mercado y que yo también aprendo una barbaridad.
Pues es justo lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que este proceso, no todo el mundo sigue paso a paso, como estabas diciendo. Hay gente que salta varios pasos. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en uno de nuestros competidores que ha ido directamente a bolsa. Uh-huh. No ha pasado por Private Equity, bueno, lo ha hecho bien. Es otro camino, les está yendo muy bien. Uh-huh. Es decir, no hay receta mágica. Yo te puedo hablar de nuestra receta. A nosotros nos ha funcionado, estamos contentos. Y creo que hay más paciencia, ¿no?, por parte del Private Equity, aunque sean 4 años, pero te dan salir a bolsa. Muchas veces te van a pedir, si no, la capitalización cae bruscamente. Es decir, un private equity al final va a tener algo más de paciencia contigo en dejarte 3, 4 años para poder hacer todo el proceso. Sí. La cotización en bolsa es la que es. Si no empiezas a rendir pronto, hay veces en las que se te retira ese capital rápidamente, ¿no? Sobre todo que yo creo que hay una cosa, sobre todo para salir a bolsa, y es que y es algo que la gente no mira mucho. Es decir, cuando un proyecto sale de forma muy temprana, no hay liquidez. Es decir, no hay compraventa de acciones. Y eso es un problema. Tú has comprado algo, resulta que quieres vender y nadie está dispuesto a comprar. Pues estás un poco como en el mercado privado, pero abierto. Es un poco raro. Yo creo que uno tiene que salir a bolsa cuando tenga capacidad de tener esa demanda y esa oferta, esa liquidez de acciones, de compraventa de acciones. Y para que eso sea así, lógicamente tienes que tener ya una envergadura. A lo mejor me equivoco, a lo mejor alguien nos está escuchando, pues no estoy de acuerdo y yo conozco la compañía tal. No digo que no. Lo que yo conozco es lo que te estoy contando, y es aquellas compañías que han salido quizás de manera muy temprana a bolsa, pues les falta liquidez. Ya más allá de que la cotización sea alta, baja, les falta liquidez. Que para mí es algo que tienes que mirar mucho en nuevos proyectos. Esta compañía tiene liquidez, o sea, la gente compra y vende sus acciones o está directamente ahí parada. Quizás el proceso que tú has dicho de, oye, empiezo por un venture capital, luego voy por un private equity de growth, luego un buyout, luego tal, y vas hasta que sales a bolsa, o no. O no tienes por qué. O no tienes por qué. O no tienes por qué. Que es por eso te decía también, o que te compre otra empresa o te absorba otra empresa grande cotizada. Ya veremos qué pasa con nosotros, ¿no? Yo confío en que el proyecto que nosotros tenemos es que terminemos en donde te he dicho. A mí me hace especial ilusión. Me parece que es algo que en mi trayectoria profesional no sé, culminaría muy bien, ¿no? Yo ya tengo una edad y dices, oye, otros 5 años más, pues ya estoy casi en 60. Esto es como, me siento un poco como en mi último baile. Quizás me faltan 2 bailes, pero mira, desde luego no me faltan 5 ni 10. Yo creo que la manera de hacerlo que tú has comentado, lo que te permite es lo que le digo yo muchas veces a mi hijo, es antes de aprender a correr, tienes que aprender a gatear, a andar deprisa, a trotar. Entonces corres y luego sprintas. Si de repente pasas de gatear a sprintar, las probabilidades de que te pegues un leñazo son extraordinarias. Por mucho que tú seas ¿sabes? Sandokan. Se me ha visto la edad. ¿No? O sea, Superman. Es que te la vas a dar. Pero porque es que es normal. O sea, porque es que de repente pasas a correr. Pues no es así, ¿vale? A mí prefiero el camino que tú has dicho. Yo prefiero un camino que vaya increciendo de tal manera que lo que vayamos aprendiendo lo vayamos asentando. Me parece que es mucho más sano. Y porque si estás construyendo toda la base con tanto personal, con tanto know-how, con tanta capital también a nivel tecnológico, etcétera, es que todo eso es que no es fácil. Necesita tiempo digerirlo. Y por muy rápido que lo estéis haciendo, es lo que hay. O sea, totalmente. Es decir, al final, si tú estás en una empresa valorada en X y en 8 años la llevas a 7X, 8X, no es nada fácil. La gente se cree que eso es que se hace rápido y corriendo. Joder, pero hacer 7X, 8X a nivel de inversión en 6, 7, 8 años es una auténtica barbaridad de recursos, de esfuerzo y de capital. Sí, ya no solo de capital, de esfuerzo. Pero también de satisfacción. Sí, bueno, eso claro, ahí llegas, has ganado la liga completamente con eso, ¿no? Bueno, no sé si has ganado, pero por lo menos has hecho algo que... Siguiendo con el rugby. Sí, exacto. Has hecho algo que
de lo que puedes estar orgulloso, creo yo. Sobre todo si el NPS de la compañía, de los empleados es bueno, si la cultura que has montado es buena, o sea, yo creo, vamos, no sé, también es verdad que lo mismo ahora de repente me empiezan a escuchar empleados llegar y dicen, este tío se ha fumado, digo, yo estoy, digo, lo que a mí me llega es que está todo el mundo bastante enganchado y en positivo, con lo cual... Claro, y la gente, una vez ya, y con esto terminamos, la gente, una vez que ya has hecho todo ese proceso, claro, nosotros somos inversores muy a largo plazo. Aquí, por ejemplo, en inversión racional siempre pensamos, tenemos como referentes a Warren Buffett y a grandes referentes, ¿no? Yo también. Claro, pues pensando muy a perspectiva, por ejemplo, ellos... Warren Buffett con el tema del private equity, como tiene una visión muy, muy, muy de largo plazo, pues pensar a 4 años, 8 años, para él es poco, ¿no? Claro, en este sentido, a lo mejor eso de pensar a corto plazo es una etapa. Llegamos a este objetivo, luego llegamos al otro objetivo y estás con ese ansia, ¿no? Pero si tú has construido una empresa que es top a nivel europeo, claro, por mucho que salga a cotizar, eso puede seguir creando valor la siguiente década, 2 décadas, etcétera, ¿no? Es una buena pregunta para hacerle a Eduardo. Claro. Es decir, oye, ¿por qué un private equity, después de conocer la compañía, conocer el sector, conocer al equipo directivo, sale al cabo de 4 o 5 años? ¿No? Y para vosotros que trabajáis dentro también, ¿no? También, o sea, yo soy muy partidario de mantener la inversión. Pues es que hay que dar eventos de liquidez a los inversores, lo entiendo. Pues hay que buscar a lo mejor otros elementos para hacerlo líquido de otra forma. No lo sé, no tengo ni idea. Claro, pero el equipo directivo sí que rota, o normalmente cuando pasa eso, a lo mejor pueden quedarse con el equipo directivo quien entre con el nuevo private equity, ¿no? Bueno, de facto es que es lo que sucede. Claro, parte, sobre todo en un sector como el nuestro, que es servicios. A cotizar, claro. O sea, en un sector como el nuestro, el private equity, el nuevo private equity lo que va a querer es que el equipo directivo sea cohesionado y siga lo que ha hecho. A ver, porque si no, ¿qué estás comprando? No hay fábricas. Entonces, sí. Pero has tocado algo muy interesante, que es Warren Buffett de largo plazo, yo también. Y es verdad que ir a tan corto plazo, 4, 5 años, 6 años, genera mucho estrés. Estrés no desde el punto de vista que también, sino que estresa mucho a la organización. Es verdad. Me encantaría poder decirte, yo también soy de los que piensa que el private equity puede estar 10 años, 12 años. Bueno, es que algunos lo están haciendo. Sí. Algunos lo están haciendo. Y entonces siguen con el proyecto y siguen generando valor. Yo creo que ese modelo a mí personalmente me gusta más, bastante más. El otro, efectivamente, te genera bastante, o sea, estresa mucho a la organización. Yo creo que luego la organización, cuando se haga más grande, cada vez se le dará más tiempo, ¿no? Porque es una vaca lechera más grande, ¿no? Bueno, y en estas fases más incipientes llevas más estrés, ¿no? Por el growth. Y no es lo mismo crecer de 500 millones a 1.000 millones que crecer de 3.000 millones a 6.000 millones. Doblar el tamaño, también, ¿sabes? En términos relativos, es más fácil cuando los absolutos son más bajos. Y entonces hay un momento en el que estresar quizás no es lo que más conviene. Sobre todo si la compañía es capaz de generar valor, ¿no? Y seguir generando valor a un ritmo importante. Que va a depender mucho del equipo directivo y de los equipos. De los equipos que sobre todo en servicios. Bueno, veremos. Ahora estamos en esta etapa. Nosotros estamos contentos. La labor de Ardian ha sido muy buena. Yo creo que hemos cohesionado bien. Pero elegir un buen private equity, o sea, si yo tuviera que terminar, digo, esto está muy bien, pero elige bien tu socio. Esta historia ha funcionado bien, podría no haber funcionado bien. ¿De qué depende de las personas? Uno no entra en un sitio y dice, hola, buenos días, Ardian. Hola, buenos días, Marco. Hola, buenos días, Paolo. Y cohesionar con Marco, con Paolo, con Stefano, con Mateo, y tener una misma visión y una misma cultura que va más allá de los objetivos de negocio. Y te pongo un ejemplo bobo. Oye, la gente está estresada, no hemos llegado a los objetivos, no hemos cumplido ratios. Sí, pero no vamos a pagar variables para llegar a los ratios. No estoy de acuerdo. Si no lo hacemos, la gente va a sufrir.
Y más con el trabajo que han tenido tan arduo. Correcto. Te estoy poniendo un caso hipotético, ¿eh? Que ha pasado, pero no ahora, pero bueno, pues la decisión que se tomó es pagamos, pues vamos a pagar, aunque no vayamos a los ratios. Las personas y el equipo lo primero, ¿no? Bueno, sobre todo en nuestro negocio. O sea, sobre todo en nuestro negocio. Y quizás en el mundo de los servicios esto se ha perdido un poco, ¿no? No sé si... Yo creo que antes se valoraba un poco más el valor que te traían desde fuera. No digo que ahora no se valore. Lo que digo es que antes se valoraba más. Si antes se valoraba de 100, a lo mejor ahora se valora de 80 o de 90. Yo creo que es por la pérdida de las relaciones humanas. Se está desmaterializando lo hemos analizado mucho también aquí en el podcast, al propio ser humano. Es como que esas relaciones, la gente con tanta red social, con tanto... que al final es la tecnología también, ¿no? Pero que nos aísla. En vez de... Parece que tenemos miles de amigos, pero en verdad estamos ensimismados en nosotros mismos, ¿no? Cuando tú estás en una empresa... se refleja muchas veces lo que es la sociedad internamente, cada uno de los seres humanos, ¿no? Y se nota como que al final el éxito de todo es agrupar a mucha gente en un solo objetivo, sea uno de data, sea otro de marketing, sea otro... Y creo que en el mundo de los negocios es igual, ¿no? Al final son personas, son relaciones, son confianza, y si se pierde... la integridad o la empatía por los demás, como estás diciendo, a través de bonus, y en vez de verse como números, se les ve como personas, creo que hay más éxito. Y aunque los márgenes bajen a corto plazo un pelín, creo que a largo plazo se sostiene. También creo que tenemos que defender esos márgenes. O sea, digo, para que eso pueda suceder. Si somos capaces de generar impacto y generamos valor, la pregunta no es lo que estás pagando, es cuánto te estoy generando. Tal cual. Entonces, a lo mejor la visión es diferente, ¿no? Voy a cobrarte por un proyecto 500.000 euros por un mes. ¡Oh, qué barbaridad! Bueno, ya, pero es que te voy a generar 3 millones ese mismo mes. Pues entonces, a lo mejor no es tanta barbaridad. Ya. Pero es que esta segunda parte muchas veces yo creo que la perdemos de vista, ¿no? Y en este país en particular es conocido porque somos muy de pagar poco la hora del experto, por lo que sea. Pero esto deberíamos de revisarlo. Yo creo que es por la visión de a mayor calidad, mayor rendimiento, y a largo plazo, y muchas veces la calidad es como que no se aprecia, ¿no? Pero es que una cosa que es de calidad y un bien escaso como puede ser el de un profesional top, es que se paga. Porque es escaso. Pues esto es la película esta, ¿no? En la que sale, creo que es el actor Tony LeBlanc, que sale, están con el coche parados ahí en los años 60. Y se acerca a un coche parado, que están en mitad de la Castellana, con el capó levantado, y se acerca este Tony LeBlanc, bueno, el actor, y dice, bueno, déjeme ver, a ver, que soy mecánico. Y no sabían que hace así, aprieta un tornillo y dice, bueno, son... de aquello 20 duros, dice, ¿no? Y el otro dice, 20 duros, pero si usted no ha tardado ni 5 segundos, dice, pero es que no me está pagando por el tiempo, me está pagando por lo que sé. Tal cual. Pues esto es un poco así, ¿no? Es decir, es que esto no me está pagando por el tiempo que estoy dedicándole, me está pagando porque soy capaz de generarle, diciéndole lo que vamos a hacer, ese impacto de 3 millones. Veremos a ver dónde nos lleva. Pero bueno, creo que con esto ha quedado una charla espectacular en la que han podido ver más o menos también ese campo de batalla, ¿no? Es donde de verdad pasan las cosas, que siempre lo digo yo. Me he sentido muy identificado con muchas cosas que has comentado a nivel como empresario, ya no solo como divulgador, sino como empresario, porque en esas fases en las que tú has hablado de facturación, de startups, de acompañar, de llegar a ciertos objetivos, y a nivel de marketing, que yo estoy muy metido ahora de lleno también en ello, pues hacéis un trabajo y me voy a documentar un montón. A partir de ahora, de lo que hacéis, de vuestros pasos. Muchas gracias. Ha sido un placer, Luis Miguel, de verdad. Yo me he sentido súper cómodo y maravilloso estar aquí con vosotros. Pues nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. A vosotros. Gracias. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.